nombre es Pedro Javier Ruiz Aular, soy originario de Venezuela, nací en una ciudad muy pequeña que se llama San Carlos, estado Cojedes. Yo ingresé al seminario en el año 2016, comencé a estudiar inglés hasta el 2017 y allí comencé mis estudios formales en el seminario. Comencé con la preteología y después entré a lo que llaman la teología. Pues mis antepasados son antepasados campesinos. Mi mamá es maestra de escuela, mi papá ingeniero civil, aunque siempre se han dedicado al campo. Sí, tengo dos hermanos, yo soy el mayor de tres, mi segundo hermano se llama Daniel y mi tercer hermano, el menor, se llama Ángel Gabriel, que el nombre se lo colocamos porque yo era servidor del altar, era monaguillo, y mi mamá me preguntó qué nombre me parecía a mí. Yo le decía, mi mamá se llama María, y yo le decía, bueno, el ángel que anunció a María fue el ángel Gabriel, colócale Ángel Gabriel, y mi mamá le colocó Ángel Gabriel a mi hermano. Durante la semana yo estaba en la ciudad y los fines de semana me tocaba ir al campo, pues, pastorear el ganado, ordeñar las vacas. Entonces crecí en ese mundo de entre la ciudad y el campo. Pues una niñez feliz. Estudié en un colegio católico, Juan Pablo II, fui servidor del altar o monaguillo en la catedral. Posteriormente, pues cuando crecí, antes de entrar al seminario, fui director de investigación y posgrado de una universidad. Durante 7 años fui profesor universitario, conferencista nacional e internacional, escritor de libros, profesor de posgrado y doctorados, escribía artículos científicos, viajaba a dar conferencias en otros países del mundo. Sí, bueno, de pequeño yo tuve siempre como un llamado a servir a los demás, ¿no? Sentía un desprendimiento, regalaba mis cosas, me gustaba siempre ayudar, estar pendiente, ¿no? de lo que los demás necesitaban. Y en la catedral, cuando servía, pues tenía como esa inquietud en el corazón de estar en ese espacio, de estar en esa presencia, ¿no? Y yo jugaba, ya era monaguillo, pero yo jugaba en mi casa de que celebraba la misa. Me colocaba mi alba y todo, me sabía todo de memoria, ¿no? Algo bien interesante es que de pequeño yo conversaba con Jesús. Eso era algo privado, yo ni siquiera con mi mamá. Y recuerdo que mi mamá tenía una grabadora, ¿no? de cassettes, y yo grababa las conversaciones que tenía con Jesús, ¿no? Y era bien interesante porque entonces era una conversación como que estaba hablando con un amigo. Pero cuando lo veía en la imagen de la cruz, yo siempre le decía que yo quería ser crucificado como él. O sea, algo desde niño bastante fuerte, que quería ser crucificado como él. Y entonces tenía esa inquietud siempre por leer la Biblia, tenía mi Biblia de niño con imágenes. Me llamaba mucho la atención la vida de los santos, la vida de los profetas, pero más que todo la misma vida del mismo Jesús, lo que hacía de sanar personas, de estar con la gente. Todos estos libros de niños donde hay donde hay historias de santos y la historia de Jesús y la Biblia contada, lo que llaman la Biblia visual, pues. Y esto era lo que me llamaba, porque mi mamá no era una creyente ferviente y mi papá, como ingeniero civil, pudiera decir, prácticamente no practicaba ni creía en la fe. Entonces esto vino por las monjitas de la escuela y el ir a la misa. Yo era un niño muy tremendo, ¿no? Muy inquieto. Entonces siempre he tenido la inquietud, y de pequeño la tuve, de buscar. No me quedaba con lo que me decían o con lo que me daban, sino ir más profundo, más allá. Básicamente era algo que yo practicaba muy a mi interior. No lo expresaba porque yo era un niño introvertido, ¿no? Y entonces, para que no me juzgaran, yo trataba de dejarlo para mí mismo. Pues no lo compartía con mucha gente, excepto que con mi mamá y mis hermanos. Sí, cuando yo termino la secundaria, ¿no? Que es el liceo para nosotros, le digo a mi papá que quiero entrar al seminario. Mi papá me dice que no, que en la familia no va a haber ningún sacerdote. Entonces yo le digo, bueno, pero déjame estudiar psicología, me gustaría la psicología. Y me dice, no, tú vas a estudiar relaciones internacionales. Y pues yo siempre aprendí lo que fue la obediencia, sobre todo la obediencia a mi papá y a los mayores, a mis padres. Y fui a estudiar lo que mi papá me dijo, relaciones internacionales.
Cuando termino la universidad, continúa esta inquietud en mi corazón de entrar al seminario y voy a Caracas, al seminario de Santa Rosa de Lima. Fui 5 veces buscando al director vocacional y nunca lo encontré. Entonces, en esos días de mi graduación me llegó una invitación para ir a estudiar a Rusia, continuar un doctorado. Y me fui a Rusia. Allí estuve 5 años, terminé mi doctorado. Fue una experiencia bien dura para mí. Fue la primera vez que emigraba por cuestiones de estudio. Y esos 5 años fueron 5 años sin sacramentos, sin confesión, sin ir a la misa. Sin embargo, pues yo hacía mis oraciones y Dios estaba presente allí, ¿no? Cuando llegó a Venezuela, regresó a Venezuela en el año 2009, con un doctorado, pensaba que era el que sabía más, el mejor de todos. Llegó con un orgullo muy alto y no consigo trabajo. No consigo trabajo. Pero como mi papá nos había enseñado ese amor al trabajo, tenía una prima que sabía hacer pan y me puse a hacer pan y dulce con ella y vendía pan durante todo ese año, ¿no? para subsistir. Entonces fue una experiencia de humildad, de decir yo no soy lo que he estudiado, y era lo que Dios quería mostrarme en ese momento, porque después que pasa un año vendiendo pan, conseguí un empleo en una universidad como director.